Un saludo muy especial para todos nuestros amigos de Amor por la Palabra, tan conectados, tan pendientes, compartiendo y saludando, por supuesto, a todos los que nos acompañan en este tema tan interesante de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Amén, claro que sí, bendiciones para todos. Estamos hablando y estudiando esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, una iglesia que estaba atemorizada, estaba confundida con el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Había entrado una carta, aparentemente decían que era del apóstol Pablo, una palabra por un espíritu, una revelación, pero lo que había causado era esto, ¿no? Puro temor, miedo. Entonces él les señala algunas cosas que ellos tienen que recordar, tienen que hacer para poder superar su temor con respecto al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de no ser engañados, ¿no? De no ser olvidadizos tampoco. Y hoy vamos a hablar acerca de no ser ignorantes. Vamos a comenzar en el versículo 6. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Sí, entonces lo que me llama la atención es que cuando pasamos al punto de no ser ignorantes, Pablo habla específicamente del tema del anticristo, ¿no? Porque que si algo tenemos que conocer es acerca de este personaje, porque tiene muchísimas facetas. Hoy vamos a hablar de 4 puntos que hemos encontrado. Bueno, vamos a desglosar 4, pero creo que hoy el tema nos dará para los primeros, Sí, 2, ¿no? Porque ¿quién es el anticristo? Pues por supuesto es un falso Cristo o es una falsificación de un Jesucristo, porque si algo ha sido la motivación o la pasión motivadora de Satanás todo el tiempo es derrocar a Jesucristo. Claro que sí, él siempre ha querido hacer eso, esa es su misión, ¿no? Claro. De tomar el lugar del Señor Jesucristo, presentándose pues como el Mesías, como el Salvador del mundo, eso es lo que quiere hacer él. Y hoy vamos a ver concretamente eso porque el apóstol Pablo le había hablado a la iglesia de Tesalonicenses de este tema. Claro que sí, y así como Dios envía a su Mesías, así también Satanás tiene un enviado, ¿no? Que por supuesto, respaldado con todo su poder, con todas sus fuerzas, capaz incluso de falsificar cualquier credencial para presentarse delante del mundo como el propio Mesías, tanto que Israel lo creerá. En Juan 5:43 el Señor hizo algún comentario como al respecto de que no creerían en él, ¿no? Claro que sí, como tú dices, un hombre capacitado por Satanás con poder engañoso, con señales, con maravillas, con cosas que a cualquiera que esté en ese momento, ¿no? Va a impresionar y va a hacer que crean en él, ¿no? Va a hacer que crean en él, hasta el mismo pueblo de Israel, como tú lo dices. El Señor Jesús les decía a los judíos, a los fariseos, en esa ocasión, allí en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y yo creo que el Señor está señalando aquí a este individuo al que va a aparecer. Sí le van a creer, Claro que va a aparecer sí. y va a decir soy el Mesías, y la gente va a decir wow, este era el que estábamos esperando, tanto que será hasta el mismo Israel creerá en él, ¿no? Entonces tenemos que decir que en este personaje se consuma la apostasía como tal, ¿no? Sí. Ya en él vamos a ver lo que es la blasfemia a Dios, él va a profanar el templo, incluso va a establecer una adoración para sí mismo. Recordemos que ese ha sido uno de los propósitos de Satanás también, ¿no? Él siempre ha querido la adoración para él. Y precisamente eso fue lo que causó su caída, ¿no? A esta tierra. Quiso ser adorado en el cielo y por supuesto fue a la tierra. Entonces, claro que sí, él va a querer toda la atención hacia él. Al principio vamos a ver, y que nos enseña la palabra, que él hará convenios, él hará alianzas, ¿no? Con todas las religiones, pero al final él va a querer la adoración para él solito. Para sí mismo. No la va a compartir con nadie. Claro que sí. Y el anticristo es una personalidad muy importante que estará por venir en ese tiempo, ¿no? Aunque muchos anticristos hemos visto alrededor de los tiempos, ¿no? Primera de Juan 2:18 habla de eso, ¿no? Sí.
Sí, primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El último tiempo. Sin embargo, lo que estábamos diciendo ahora, en él será la consumación de la apostasía. Y el versículo 6 que nos leías ahora habla de su revelación, de su manifestación, de cómo va a ser cuando él realmente se presente, ¿no? Él le está diciendo a los tesalonicenses, mire, él no ha venido aún, ¿sí? Porque la iglesia tenía esa confusión. Ellos creían que ya estaban en el día del Señor y él les dice, no estamos en el día del Señor porque todavía no se ha presentado la apostasía y no se ha manifestado el hombre de pecado. Y en este verso 6 les dice, no ha venido aún y aún no es el tiempo. ¿Sí? Cuando será revelado, porque ahora él está siendo detenido y me llama la atención porque les dice, y ustedes ya saben quién lo detiene, o sea, Pablo ya les había enseñado a ellos quién estaba reteniendo la manifestación y la revelación de este hombre de pecado, ¿no? Es increíble porque, ¿sabes? Y curioso también porque quisiéramos que Pablo lo hubiera escrito, quisiéramos que Pablo lo hubiera escrito aquí, pero él lo que dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para de contar. Y entonces, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hubiéramos querido que lo escribiera y podernos dar cuenta ahora. Y a causa de eso, de que no lo dijo, ahorita han surgido pues muchas posturas, podríamos decir, ¿no? Teorías, especulaciones, cantidad de cosas. Claro, uno escucha muchas predicaciones y hemos escuchado decir que lo que detiene al anticristo, por ejemplo, es la predicación del evangelio, que hasta que no se predique el evangelio en toda la tierra, que hasta que no la última persona no haya escuchado, que todo humano haya recibido la palabra, entonces será detenida por la predicación del evangelio, pero yo creo que esa teoría... No. O sea, tenemos que tener en cuenta una cosa, que cuando se estén ejecutando los juicios de Dios, aún el evangelio va a estar siendo predicado. Recordemos los 144,000 que son sellados, ¿no? Que lo encontramos allí en Apocalipsis capítulo 7, pero también encontramos a los 2 testigos que están también dando testimonio y predicando el evangelio, y también hay un ángel que va a estar predicando el evangelio. Entonces, la predicación no... Eso nos diría entonces que no, porque no es compatible con la escritura esa teoría. No es eso. También dice que el Estado, he escuchado muchas teorías que dicen que el Estado judío, que el Estado de Israel es el que, por ese Estado es que está detenido la manifestación del hombre de pecado. También otra teoría que hay es porque tenemos como iglesia atado a Satanás, porque hemos venido por malas enseñanzas atando al diablo y lo creemos que con nuestras oraciones somos tan valientes de tener al diablo atado y lo tenemos refrenado. En Apocalipsis 20 del 1 al 2 creo que podemos desmontar eso, ¿no? Sí, creo que eso ha sido mal enseñado porque muchos andan por ahí atando y desatando. Así. Y Satanás, según la Biblia, porque es que a eso es que nosotros vamos, es a lo que está escrito en la palabra, va a ser atado una vez. En Apocalipsis 21 al 2 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces va a ser atado una vez, pero no lo ata ningún ser humano. No. Lo ata un ángel. Ni con nuestras oraciones, ni nada de eso. Entonces podríamos decir que esa teoría pues se queda muy débil ante algo como eso. También hay quien dice, no, es que la iglesia, que es la sal y la luz, está deteniendo la manifestación del hombre de pecado. Sin embargo, ¿y por qué? Porque dicen que claro, que la iglesia con la predicación y con todo lo que hacemos en la iglesia, pues tenemos la capacidad de transformar y vencer como el pecado y la maldad como en las vidas. Sin embargo, yo creo que nos quedamos cortos y creo que la iglesia no tiene como esa fuerza y esa capacidad, teniendo claro que las vidas son transformadas, pero al interior de la iglesia creo que nos quedamos cortos en la transformación de las vidas fuera de la iglesia. Y eso que también tenemos que tener en cuenta una cosa, que aún nos podemos estar quedando cortos aún dentro de la misma iglesia para la transformación de muchas personas. Recordemos que cuando el Señor escribe las cartas por medio del apóstol Juan a las iglesias,
en Apocalipsis, las iglesias están pasando por pecados de inmoralidad también allí, señalados por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, esa tampoco sería la razón por la cual no se ha manifestado. Claro que no, y es que en segunda de Timoteo habla también de que los malos hombres irán de mal en peor, ¿no? O sea, cada vez mal, y la iglesia hasta ahora no hemos tenido la capacidad de transformar a la humanidad como quisiéramos, de tal manera que pues también tendríamos que decir que no. Otras teorías que hay dicen incluso la democracia o el gobierno humano por lo bien establecido, por lo poderosos, porque se reúnen, porque se juntan varios países, se ponen de acuerdo, firman tratados, y hay quien dice que eso tiene detenido al anticristo. Yo escuchaba decir el otro día a alguien decir eso, ¿no? O sea, la democracia. O sea, la decía democracia. Que porque ahí no dice quién, entonces él ponía, no es la democracia lo que tiene, o sea, claro. Pero no. Ahora, para mí también es una teoría que no tiene sentido, teniendo en cuenta que ningún gobierno es lo suficientemente en sus bases espirituales y sólidos como para decir que tengan la capacidad o la fuerza para detener. Si algo tenemos hoy en día corrupto es corrupción. En esta tierra, es el gobierno. Es el gobierno, así que creo que un gobierno corrupto y creo que es el mismo Satanás el sí, claro, no tendría la capacidad de refrenar al anticristo. También hay quienes dicen que está detenido por principios de ley, por principios de moralidad, y si algo es falso es esto, porque ustedes ven, no lo decimos nosotros, todos los días hay nuevos principios, nuevas moralidades, nuevas normas, nuevas maneras de convivencia. Entonces definitivamente eso no. Hay también quienes afirman, basado en el texto de Daniel 10:21, que podría ser un ángel, y específicamente Miguel. Sí, también existe esa teoría de que puede ser Miguel el que lo detiene, pero hay muchas dudas con respecto a eso allí, ¿no? Claro que sí. Y ahora, si podemos hacer como un conteo o analizar lo que acabamos de hablar, es que de todo lo que acabamos de hablar son fuentes humanas, excepto por el ángel Miguel que acabamos de mencionar, son todas fuentes humanas. Y aquí tal vez tendríamos que hacernos una pregunta: ¿podrá alguna fuerza humana vencer una fuerza sobrenatural y poderosa como la de Satanás? ¿No necesitará Satanás otra fuerza sobrenatural y poderosa para que pueda refrenar? Claro que sí, cuando hablamos de la predicación del evangelio son humanos los que lo están predicando. Claro, todas las instituciones. La iglesia, cuando hablamos del gobierno, en todas son cosas humanas, y del ser del cual estamos hablando aquí es un hombre sobrenatural. Es una persona que viene con toda la fuerza y el poder infernal, ¿no? Capacitado por Satanás. Va a ser un hombre muy poderoso. Si algo puede detener la manifestación de este hombre de pecado, de este inicuo, no es la fuerza humana. No puede ser la fuerza humana, sino que tiene que ser una fuerza sobrenatural. Sobrenatural. Y no solamente es que quién pueda detenerlo, sino en qué momento lo pueda detener, porque allí en el versículo 6 también dice que es a un tiempo, ¿no? Lo leíste, no sé si lo quieras recordar allí. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. A su tiempo, es decir, miren, yo creo que si una cosa tenemos nosotros que tener claro es que todo el plan de Dios está bajo su control, bajo el control de Dios, que a Dios no se le escapa nada, que no por nuestras oraciones le cambiamos el plan a Dios, y que no porque el enemigo pretende hacer yo no sé qué, entonces todo cambia. A su tiempo, el plan de Dios está perfectamente controlado. ¿Y por qué tenemos que tener claridad de eso? Porque lo hemos dicho en otras ocasiones. Hay quienes le ponen fecha, hora, día, el mes 6, del día 6, del no sé qué 6, o no sé qué es cosa. Entonces todo mundo se ha atrevido a poner fechas y horas, pero el mismo Jesús en los evangelios dijo: nadie conoce el día ni la hora, solo mi Padre. Sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, y es que todos los eventos que han pasado, que se han cumplido ya, todos han estado bajo la voluntad de Dios, y este no está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ese a su debido tiempo se manifieste, eso está agendado, eso está en la agenda divina, y eso se va a manifestar cuando Dios quiera que se manifieste. Esto no está
y lo tenemos que tener muy claro, esto no está bajo la voluntad humana, esto no está bajo la voluntad de Satanás, esto está bajo la voluntad de Dios. Claro que sí. Entonces, tampoco podemos con nuestras oraciones traer el reino ya, acelerar el día del Señor ya, refrenar el día del Señor ya, hacer eso definitivamente no funciona. Y hablando de que, bueno, tenemos que, analizando de que hablamos de que es una fuerza sobrenatural, que por supuesto creemos que es el Espíritu Santo, dice además, hasta que Él se ha quitado. En el verso 7 nos 7, leías sí, eso, porque ¿no? ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando Pablo escribe esto, mira lo que él está diciendo, ya estaba en acción este misterio de la iniquidad, ¿no? Entonces era que ya se estaba manifestando Todavía y se ahora está pues moviendo, mucho más, claro. es que estamos hablando de algo más de 2000 años Y que cuando después. hablamos de misterio no estamos hablando de ninguna novela fantasiosa, de nada de eso, sino que estamos hablando de cosas que pues no nos son reveladas, ¿no? Sí, o sea que ya está operando, Ya está este operando. misterio ya está operando, solo que va a haber un momento, como veníamos diciendo, un tiempo en el que se va a presentar este hombre, este anticristo, en el cual va a estar condensado todo el poder demoníaco, satánico, la maldad, ¿sí? Ahora, la gente dice, hombre, pero es que lo que estamos viviendo ahora, o sea, la maldad que se está viviendo Tiene que ahora, ser esto o sea, ya. no nos imaginamos cuando esto ocurra. No se nos pasa por la mente lo que va a suceder cuando este hombre se manifieste. O sea, eso sí va a ser, mejor dicho, la maldad total, ¿no? Esta va a ser la manifestación de toda la maldad del diablo sobre la tierra. Entonces, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, y este él habla de una persona, de habla alguien, definitivamente de alguien, porque Exacto. veníamos hablando de que Pablo le dice, ustedes saben quién es lo que lo detiene, ya se los había dicho, pero aquí en el texto él hace referencia y dice, hasta que él se ha quitado, está hablando de alguien, y es definitivamente, nosotros creemos que el Espíritu Santo, la persona que ejerce la fuerza y que detiene la manifestación del anticristo, por lo menos en Génesis 6:3, tenemos un texto que nos hace referencia como a esa contención que ha sido como la función del Espíritu Santo, donde dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, ¿cierto? Haciendo referencia de que es carne, porque y luego obviamente vino el diluvio y los ahogó. Entonces vemos al Espíritu Santo ejerciendo esa función de contención contra el pecado. ¿Quién mejor que Él para contener a un personaje como este, ¿no? En Génesis lo vemos conteniendo ahí, por eso el Señor dice, ya no va a contender más mi espíritu con el hombre porque él es carne, porque el pecado, recordemos que en el contexto de Génesis 6, la maldad del hombre se había multiplicado demasiado, Dios se llegó a arrepentir de haber creado al hombre, entonces es cuando dice, ya no va a contender más mi espíritu con el hombre. Entonces, el espíritu estaba allí, el Espíritu Santo estaba allí, reteniendo, deteniendo el hombre, el pecado, sí, que estaba sobre el hombre, estaba ahí, siempre que encontramos en varios pasajes también al en Hechos, por lo menos en Hechos 51, cuando Esteban, Hechos 7:51, cuando está Esteban dando su discurso, él les dice, es que ustedes han estado resistiendo al Espíritu Santo. Y es que la obra del Espíritu Santo ha sido, él ha estado luchando, ha estado confrontando, ha estado confundiendo, convenciendo y por supuesto refrenando. Yo creo que es la persona que definitivamente hace esa labor. Entonces, ahí vemos ya como una de las primeras cosas que Pablo empieza a hablar cuando nos habla de que no seamos ignorantes con el tema de este personaje, ¿no? Muchas cosas se hablan, se dicen, pero que tenemos que tenerlas claras. Por eso él les escribe como tan detalladamente acerca del tema, porque él lo que está haciendo es tratando con la ignorancia de ellos acerca de este tema. Recordemos una cosa, lo que dijo Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y es importante que nosotros tengamos conocimiento no solo de este tema, sino de todos los temas que están en la Escritura y más de los temas que son futuros. Porque los tiempos que estamos viviendo es precisamente lo que motiva a nuestro corazón a estar hablando acerca de esto. Queremos que las personas que nos escuchan no sean ignorantes con respecto a esto. Necesitamos saber estos temas. El apóstol Pablo se necesitaba que los tesalonicenses supieran también este tema, ¿no? Por eso les escribe. Sí, y el enemigo, por supuesto, va a estar muy interesado en traer esta confusión porque a él le interesa que entre más se puedan quedar con él,
pues no, el propósito es traer a su lado a los que más puedan y que menos vayan a la salvación. Ahora, el segundo punto de lo que nos habla Pablo es de la destrucción de este anticristo, ¿no? En el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, yo no sé a ustedes, pero escuchar eso a mí me emociona, con el espíritu de su boca, es decir, Dios, y miren lo que dice aquí, Dios mismo lo va a matar. Sí. Va a ser Dios mismo, y hay unos textos que nos sirven también de apoyo aquí. En Daniel 7:26 dice, su dominio será quitado. En Apocalipsis 17 dice, destrucción que cae sobre el hombre de pecado, o sea, a este hombre de iniquidad que en su momento será monumental, el gobernante más espectacular, poderoso, grande, fuerte, admirado, honrado y tal. Usted podría pensar que Dios se trae un ejército que viene con esto, con aquello, pero no. No. Dice, no, Dios no necesitará nada de esos apoyos. Por lo que dice el texto, dice, solo va a necesitar respirar. Solo con el aliento de su boca. Y creo que ese texto, Pablo lo cita allí basado en un versículo de Isaías, que lo vamos a nombrar aquí ya para terminar el video. Y creo que yo quisiera hacer un comentario con respecto a este punto, porque ¿sabes algo? Este hombre que se va a manifestar, que será un hombre supremamente poderoso sobre la tierra, soberbio, arrogante, orgulloso de sí mismo, ¿no? Que buscará la adoración hacia él mismo, que hará a un lado todas las religiones y se pondrá pues en lo más alto. Y el trato de Dios con él, eso de que lo destruirá con el aliento de su boca, deja demostrado lo pequeño que podemos. La humillación tan grande que se va a llevar delante de Dios como seres humanos. Es que, ¿qué nos creemos? O sea, si este hombre que con todo su engaño y toda su cosa, y que, o sea, delante de todos los otros seres humanos va a ser va a lograr atraer la atención de una manera y eso exaltará su ego. Pero, sin embargo, cuando dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces uno como que dice, no somos nada delante del Señor cuando el Señor venga. Wow. Sí, claro que sí. Y miren este texto tan maravilloso, Isaías 11:4. Dice, con justicia juzgará los pobres y decidirá con equidad por los afligidos de la tierra. Él azotará la tierra con la vara de su boca, con el aliento de su boca matará al impío. Creemos que Pablo estaba pensando. Yo creo que Pablo cuando escribe allí dice que lo matará con el aliento de su boca, con el espíritu de su boca. Yo creo que estaba citando este texto, que es donde lo dice, y a mí me parece maravilloso. Nuestro Dios es todopoderoso y tiene todo bajo su control. Así es, claro que sí. Este tema está muy extraordinario, pero realmente, bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Son 4 cositas que Pablo habla sobre este personaje. Vamos a dejar hoy esos 2 y en el próximo video hablaremos los Tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de 4 aspectos del hombre de pecado. El punto en el que vamos es para el de no ser ignorantes. Lo de vencer el temor con respecto al regreso de nuestro Señor Jesucristo es el tercero, que es el no ser ignorantes, para que la gente lo tenga claro, los que nos están escuchando y bueno, sepan que vamos por ahí. Bueno, así que eso es todo por hoy. Esperamos que este tema les haya edificado. Si tiene algún comentario o alguna pregunta y por supuesto alguna duda, y podemos responderle con mucho gusto. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos. Adiós.